Insuficiencia hepática. En esta clase vamos a analizar cuáles son las funciones normales del hígado, por qué causas y de qué manera se alteran en las distintas patologías, cuáles son las manifestaciones clínicas y cuáles son los tipos de insuficiencia hepática que nosotros tenemos que reconocer, y vamos a analizar también las complicaciones con la idea de poder proyectar la terapéutica correspondiente. En primer lugar, ¿qué es la insuficiencia hepática? La insuficiencia hepática es un conjunto de signos y síntomas ocasionados por una alteración grave de las distintas funciones hepáticas y que puede complicar el curso de las distintas formas de hepatopatías, tanto agudas como crónicas. Si hablamos de insuficiencia hepática, tenemos que repasar cuáles son las principales funciones del hígado. En primer lugar, la síntesis de proteínas plasmáticas, por ejemplo, la síntesis de albúmina, la síntesis de factores de la coagulación sanguínea, la síntesis de factores de complemento, son algunas de las importantes funciones biosintéticas que cumple la glándula hepática. En segundo lugar, la síntesis de bilis, que permite y facilita los procesos digestivos y la absorción de vitaminas liposolubles. La detoxificación de sustancias químicas, principalmente la eliminación de restos de amino que van a llevar a la formación de la urea y de otras sustancias químicas, como así también la detoxificación de hormonas provenientes de otras glándulas conexas. La regulación de la glucemia. El hígado es capaz de almacenar glucógeno y de esa manera regular los niveles de azúcar en sangre según las condiciones del individuo. La función monocito-macrófago a través de la célula de von Kupfer y finalmente la función vascular, ya que el hígado es un tejido ricamente vascularizado, alteraciones en su circulación van a provocar un cuadro conocido como la hipertensión portal. En este cuadro ustedes tienen la alteración de las distintas funciones del hígado en caso de insuficiencia. A partir de una síntesis proteica disminuida, vamos a tener una hipoalbuminemia que va a traer aparejada una disminución de la presión oncótica y por lo tanto la aparición de edemas y ascitis, además de edemas generalizados, la alteración de los factores de la coagulación que puede provocar hemorragias, la mala síntesis de glucosa, una mala gluconeogénesis que va a determinar la aparición de hipoglucemia, las alteraciones metabólicas como la hiperbilirrubinemia, la filtración de la bilirrubina directa a través de la orina dando coluria, la hiperbilirrubinemia que genera ictericia, la hiperamoninemia que genera encefalopatía y aliento hepático y la necrosis asociada a la insuficiencia que genera hipertransaminemia. Según el tiempo de evolución, la insuficiencia hepática puede ser aguda o crónica y a su vez la insuficiencia hepática aguda puede ser fulminante o subfulminante. Se entiende por insuficiencia hepática fulminante, dentro del contexto de una insuficiencia hepática aguda, como aquel daño hepático grave que puede ser reversible y con la aparición de encefalopatía hepática dentro de las 8 semanas del comienzo de los primeros síntomas en ausencia de enfermedad hepática preexistente. ¿Cuáles son las posibles causas de la insuficiencia hepática aguda? Sin duda alguna las infecciones. El 70% ocurre por infecciones y dentro de ellas la más común es la hepatitis por virus B. La hepatitis por virus A afecta fundamentalmente a niños, la hepatitis C e insuficiencia hepática aguda es poco frecuente y también el citomegalovirus está descrito de entre las causas menos frecuentes. Por medicamentos y toxinas enfatizamos sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos y en particular el paracetamol y otras drogas antituberculosis como la isoniazida y la rifampicina, la alfa-metildopa, antidepresivos, intoxicación por amanita faloides y por el alcohol.
También la isquemia ocupa un lugar, ya sea el shock o el síndrome de Budd-Chiari, y en menor frecuencia las enfermedades neoplásicas sistémicas, cuando ya evidentemente el hígado por las metástasis está totalmente desfuncionalizado. ¿Qué manifestaciones clínicas trae aparejada la insuficiencia hepática aguda? En primer lugar, la encefalopatía aguda, los síntomas de toxemia con el fétor hepático, trastornos gastrointestinales como anorexia, náuseas y vómitos y fenómenos hemorrágicos dentro de las manifestaciones más frecuentes. ¿En qué se basa el diagnóstico? La insuficiencia hepática fulminante se establece por la presencia de encefalopatía en un paciente con una hepatopatía aguda grave. Los distintos grados de insuficiencia hepática aguda tienen que ver fundamentalmente con el grado de deterioro cognitivo que tiene el paciente. En el estadio 1 tenemos desorientación temporoespacial con disminución de la atención, lentitud para realizar operaciones mentales e inversión del sueño. En una etapa más severa, el paciente en el estadio 2 tiene somnolencia y letargia con cambios de la personalidad, trastornos de la conducta y desorientación temporoespacial intermitente. En el estadio 3 se agrava el deterioro cognitivo con estupor y palabra incomprensible, y el estadio 4 ya es el paciente en coma. En algunos casos puede aparecer delirio y convulsiones, y la presencia de signos de foco nos lleva a pensar en la presencia de hemorragia cerebral. La presencia de trastornos pupilares, óculovestibulares y oculocefálicos o signos de foco y convulsiones sugieren lesión estructural del tronco cerebral. Insuficiencia hepática aguda puede progresar rápidamente al coma antes que se eleve la bilirrubina, y además puede acompañarse de hipertensión endocraniana y edema cerebral por factores vasogénicos, citotóxicos y de osmorregulación celular. ¿Cómo se realiza el estudio del paciente con insuficiencia hepática aguda? Es importante tener en cuenta en la anamnesis los antecedentes de factores epidemiológicos para virus A y B, el antecedente tóxico ya sea de alcohol, paracetamol, isoniazida y rifampicina, antecedentes isquémicos del paciente, y en el examen físico lo que vamos a encontrar es distintos grados de deterioro cognitivo, la presencia de asterixis por la encefalopatía hepática, lo mismo que el fétor hepático, la ictericia y la presencia de hematomas espontáneos. El diagnóstico se hace a través de las manifestaciones clínicas, pruebas psicométricas, el electroencefalograma, la realización de potenciales evocados, el hepatograma, el tiempo de Quick y el KPTT. Pruebas psicométricas se basan en evaluar la orientación temporoespacial del paciente, cálculos aritméticos sencillos, la escritura y firmas, realizar dibujos, casa, estrella, caracol, y lo que es interesante es que la praxia constitucional es la incapacidad que tienen estos pacientes de reproducir dibujos. En el electroencefalograma podemos apreciar que las alteraciones eléctricas son más precoces que las alteraciones clínicas. En las etapas iniciales de la enfermedad aparecen ondas trifásicas paroxísticas, y lo que es de mal pronóstico es la disminución de la amplitud de dichas ondas con periodos de supresión electroencefalográfica. A través del estudio con potenciales evocados visuales, podemos valorar la integridad funcional del sistema nervioso central. Su alteración puede ser un signo precoz de encefalopatía preclínica. ¿Cuáles son las alteraciones de laboratorio más frecuentes en la insuficiencia hepática aguda? Bueno, los valores séricos de transaminasas inicialmente están elevados y pueden caer abruptamente o por un derrumbe enzimático por justamente agotamiento de los mismos. La prolongación del tiempo de protrombina, la caída de la albuminemia, y básicamente estas alteraciones generalmente se asocian a una elevada mortalidad, más del 80%.
Otro tipo de insuficiencia hepática aguda es la insuficiencia hepática subfulminante, en la cual se desarrolla la encefalopatía entre las 8 semanas y los 6 meses después del inicio de la enfermedad aguda del hígado. ¿Cuáles son las posibles causas? Los virus, 70%, el virus B y el virus A. El virus C en general es poco común. Tóxicos, fármacos. Otras causas, el síndrome de Budd-Chiari, neoplasias, la enfermedad de Wilson, la enfermedad de Reye y el hígado graso del embarazo. Su cuadro clínico no varía demasiado del que habíamos visto en su momento: deterioro cognitivo del paciente, anorexia, náuseas y vómitos, trastornos hemorragíparos. Si bien puede faltar la ictericia al comienzo, el cuadro clínico suele evolucionar con rigidez de descerebración, pérdida del reflejo pupilar, depresión y acidosis respiratoria. El pronóstico se agrava por insuficiencia renal o por necrosis tubular, y la muerte sobreviene en general por infección, hemorragia, insuficiencia renal, edema cerebral e hipoglucemia. Finalmente, la insuficiencia hepática crónica es aquella en la cual la encefalopatía se manifiesta luego de 6 meses de la enfermedad aguda del hígado. Aquí, las posibles causas involucran trastornos hepatocelulares, ya sea genéticos o adquiridos, como la hepatitis crónica viral, por fármacos, autoinmune, alcohólica y cirrosis hepática, trastornos colestásicos, como la cirrosis biliar primaria o la colangitis esclerosante. Clínicamente, la enfermedad se caracteriza por los estigmas de la hepatopatía crónica, el hábito de Gostek, trastornos funcionales hepáticos persistentes y signos de hipertensión portal. Algunos estigmas que ustedes van a ver: las palmas hepáticas provocada por la retención de estrógenos que generan vasodilatación cutánea, la presencia de los spiders, que son pequeñas fístulas arteriovenosas, generalmente en el territorio de la vena cava superior, como pueden apreciar ustedes en la diapositiva. Como consecuencia de la disminución de la síntesis de albúmina, la hipertensión portal y el bloqueo linfático, el paciente tiene ascitis y además tiene circulación colateral de tipo portocava, como la que pueden apreciar en la diapositiva. La ginecomastia bilateral tiene que ver con la retención de estrógenos por parte de un hígado insuficiente en el hombre, que no dedoxifica los estrógenos provenientes de las glándulas suprarrenales, la presencia de ictericia. El cuadro clínico general, que a los llamados estigmas de hepatopatía crónica, vamos a ver un compromiso severo del estado general, con desnutrición secundaria, debilidad y fatigabilidad, alteraciones cutáneo-mucosas, manifestaciones hemorrágicas, entre otras alteraciones. El paciente, como vimos, tiene edemas periféricos y generalizados, hepatoesplenomegalia, ascitis y circulación colateral, y el hábito de Gostek ya mencionado. Por la progresión natural de la enfermedad, el paciente evoluciona hacia un agravamiento de la insuficiencia hepática, que se evidencia por ictericia, prurito, fiebre, fétor hepático y distinto grado de encefalopatía. Concomitantemente con las alteraciones ya vistas, existen también alteraciones circulatorias que tienen que ver con la producción elevada de sustancias vasodilatadoras que generan hipovolemia relativa, que a su vez estimula los receptores aórticos y carotídeos, provocando una descarga simpática que se caracteriza por un pulso amplio, un pulso capilar y enrojecimiento. También, en las formas más graves, puede establecerse un síndrome funcional hepatopulmonar, que se caracteriza por severa hipoxemia, dilataciones y anastomosis intrapulmonares, cambios en la presión parcial de oxígeno y alteración severa de la relación ventilación-perfusión. La hipertensión pulmonar, que puede sobrevenir, se asocia a enfermedad hepatocelular severa con hipertensión portal. Existe un aumento del volumen minuto y del estado hiperdinámico de la cirrosis hepática.
Dentro de las alteraciones de laboratorio más frecuentes de la insuficiencia hepática crónica, citamos el aumento de la bilirrubinemia total a expensas de la conjugada, el cociente de Derritis a SAT-ALAT mayor a 1, el aumento de la fosfatasa alcalina y de la gamma-glutamil transpeptidasa, la disminución de la albuminemia, la prolongación del tiempo de Quick, el alargamiento del KPTT y la disminución de la formación de la urea. En cuanto a su pronóstico, la encefalopatía puede ser reversible al mejorar los factores desencadenantes, sobre todo la hemorragia digestiva, la infección y los trastornos del equilibrio ácido-base. Desde ya, muchísimas gracias por su atención.